Desenterramos un antiguo mal congelado en los Andes. Algo terrible está a punto de suceder. Hola, querida comunidad. Deben saber que el mundo que nos rodea está cambiando. Podemos negar los hechos todo lo que queramos, pero si no cambiamos pronto nuestra forma de actuar, la extinción de la humanidad está en el horizonte. Permítanme hacer una pausa para presentarme. Mi nombre es el profesor Ángel Gamel, y durante los últimos 15 años he estudiado el cambio climático, la diversidad ecológica y la bioquímica, además de realizar una maestría en historia y arqueología. En este momento es mi deber contarles a los demás acerca de nuestras responsabilidades ambientales. Pero tengo que hacer más que eso. Tengo que hacer un cambio para mejorar. Mi padre me inculcó el amor por este planeta y usaré mi último aliento para darles a los humanos una oportunidad de luchar. Lamentablemente, otra triste verdad es que hoy en día el dinero es lo que hace girar al mundo. Si no tienes fondos, la investigación se acaba rápidamente. Esto ocurrió hace casi 30 años con mi padre en los Andes. Estaba a punto de lograr un gran avance con un nuevo tipo de fuente de energía que podría dejar obsoletos a los combustibles fósiles. Luego, cuando cambió el director, el interés por el clima también desapareció y se perdió toda la investigación. He luchado durante los últimos 10 años para recuperar el terreno perdido en esa investigación. Parecía casi imposible, pero nunca perdí la esperanza, y trabajé junto a mi padre en la universidad para conseguir mayores presupuestos, nuevas subvenciones y diferentes oportunidades para que todo esto se hiciera realidad. Esa esperanza finalmente se hizo realidad hace unas 2 semanas, cuando papá entró con un cheque del nuevo director. Una vez más, la política cambió las opiniones de los responsables, pero no nos quejábamos porque la cifra era mayor de lo que jamás hubiéramos soñado. $1.900.300. Se me cayó la boca al ver el número. Creo que lo miré 10 veces. Mi padre hizo todo lo posible para no sufrir un infarto. El motivo de nuestro entusiasmo también era personal. Mi madre perdió la vida intentando descubrir las propiedades de minerales nunca antes descubiertos en las altas montañas cercanas a las fronteras de Colombia y Ecuador. La cueva, en la que se hundió, junto con el resto de su equipo, fue el clavo en el ataúd de futuras excavaciones. Por fin estábamos a punto de probar sus teorías y ayudar a reducir nuestra huella de carbono. Fue emocionante. Había mucho que preparar. Comprar maquinaria pesada, reunir un equipo y luego los suministros. La lista parecía interminable. Mi padre hizo todo lo posible para tranquilizarme. No importa que ahora tarde meses en poner todo en marcha. Mientras tengamos ese dinero, tendremos todo lo que necesitamos, me aseguró. Confié mucho en él para contactar a los diferentes especialistas que necesitaríamos. Aunque el sitio todavía estaba relativamente intacto, sabía que sería mucho más difícil que simplemente regresar a Sudamérica y montar un campamento. La región cercana a la excavación es dura. Las temperaturas pueden variar desde un calor seco extremo hasta temperaturas bajo cero en cuestión de kilómetros, con valles sinuosos y selvas inexploradas que a menudo se convierten en zonas de guerra para los ejércitos guerrilleros que cubren la mayor parte del área circundante. Simplemente llegar allí era la mitad de la batalla. De hecho, era obvio que caminar por tierra no sería una opción. La mayoría, si no todos, de los senderos disponibles solo eran lo suficientemente grandes para la vida silvestre y apenas aptos para los suministros que necesitaríamos llevar. La única solución que se nos ocurrió fue un lanzamiento aéreo a las montañas. Y, por supuesto, allí se destinó nuestro primer gasto importante. Además de eso, las instalaciones en sí eran pequeñas y estaban deterioradas. No estaban diseñadas para albergar a más de 10 o 12 personas a la vez. Eran viejas y peligrosas y estaban mal construidas, carecían de tuberías adecuadas, de circulación de aire y de otros servicios modernos. Por eso, a quienes acudían, había que darles ciertas garantías de que el viaje merecía la pena. Y con esto quiero decir que, por supuesto, tendrían que recibir una compensación económica considerable. Los salarios mensuales redujeron rápidamente mi presupuesto. Tuvimos que pagar mano de obra para limpiar el lugar de excavación, preparar las instalaciones con agua corriente, electricidad y control de temperatura.
Cuando llegamos papá y yo, solo el 30% del edificio estaba listo para empezar. El resto estaba literalmente cubierto por una maraña de enredaderas que amenazaban con hacer que el edificio se derrumbara en cualquier momento. Pero no nos desanimamos. La gente que papá había encontrado tenía la actitud adecuada y a menudo trabajaban largas horas para llegar al centro de la montaña. Normalmente, debido al mal tiempo, no podían hacer mucho antes de que el equipo dejara de funcionar, pero aún así seguían adelante con palas y picos. La desolación que nos rodeaba no detendría nuestro avance. Norman, el jefe de la tripulación, solía cantar canciones de su país natal para animar a los demás a seguir adelante. Cualquier cosa con tal de mantenerlos cuerdos. El clima dificultaba determinar qué horas estaban pasando y, a menudo, los cambios drásticos nos volvían paranoicos y nos hacían sentir incómodos. Pero finalmente llegamos a las áreas que mi madre había teorizado que conducirían a una parte de la Tierra nunca tocada por el hombre. Pude ver dónde se había derrumbado la caverna y probablemente la había matado a ella y a todos los demás, dejando solo escombros a su paso. Papá les dijo a los hombres de Norman que dejaran de trabajar por un momento mientras hacíamos un momento de silencio por ella y los demás. La habitación parecía llena de muerte. Incluso podía escuchar gritos distantes en mi mente mientras pensaba en mamá y en cómo probablemente se había asfixiado donde yo estaba ahora. Me dejó entumecido, aterrorizado de pensar que el mismo destino podría sucedernos. Pero no vinimos aquí para quedarnos aquí, así que comenzamos la excavación. El equipo trabajaba a veces hasta altas horas de la noche, utilizando la retroexcavadora hasta que no podía más y sacando montones de tierra y arcilla. Cada nuevo avance hacia las montañas parecía una eternidad, pero mi padre me recordaba una y otra vez que finalmente habíamos llegado. Estamos muy cerca, Ángel. Esto va a ser histórico. Nos llevó casi 2 semanas llegar finalmente a la siguiente antecámara de la caverna. Una amplia cavidad de piedras y lava fundida que parecía tallada por gente antigua. Por fin pudimos entrar a pie. Papá iba al frente, usando una luz en su casco de seguridad para escudriñar la penumbra. La atmósfera era gélida, una parte del mundo que ni siquiera era consciente del mundo que había más allá. Me hizo sentir como si estuviéramos entrando en un reino prohibido, algo que no estaba destinado a los ojos de los mortales. El aire de aquí no se respira desde hace más de 600 años, o más, susurró papá. Detrás de nosotros, el equipo de excavación nos seguía con linternas y picos. Nuestro fotógrafo profesional, Dominic Legray, se detuvo para capturar cada rincón y grieta. Esto es espeluznante, comentó mientras doblábamos cada esquina. Tampoco vimos señales de vida en la caverna, solo más y más de la misma decadencia insulsa. Como si algo hubiera devorado la mismísima tierra. Incluso cuando sus flashes impactaban contra las paredes, todavía parecía surrealista. Estábamos allí, listos para comenzar a descubrir cosas que podrían alterar la historia. Pero todo lo que estábamos buscando ahora parecía haber desaparecido de repente. Solo una de las máquinas más pequeñas, un taladro, podía entrar en el siguiente túnel. Norman y su segundo al mando, un hombre llamado Manuel, se turnaban para introducirlo más profundamente en el núcleo fundido. Los productos químicos de fósforo llenaban el aire y todos nos tapamos la boca rápidamente. Manuel comenzó a toser y a escupir sangre, incapaz de cubrirse la boca con la suficiente rapidez. «Dr. Howlett, Ornan, necesitaremos personal médico aquí abajo», dijo papá por la radio mientras sacábamos al hombre del humo. Quería detenerme y ver si Manuel estaba bien, pero papá estaba tan concentrado en la excavación y en lo que podría haber más adelante que tampoco podía dejarlo. Al pasar por el otro lado del estrecho pasaje, nos encontramos parados sobre una especie de lago congelado. «¡Hay algo en el hielo!», gritó Norman mientras iluminaba con su linterna el lugar. Papá dio un paso adelante y miró a través de la gruesa capa de roca congelada, tratando de descubrir qué podría ser. «Parece una bolsa para cadáveres», admitió Norman inquieto. Al examinarla, me pareció imposible. ¿Cómo podía estar allí?
Tal vez fue uno de los miembros del equipo de mamá y llegaron más lejos de lo que pensábamos, sugerí. No lo sabremos hasta que exhumemos el cadáver, descodificó papá. Volvió a llamar por radio a nuestro médico y le contó la situación. Si es posible, transformen la sala principal de conferencias en una pequeña morgue. Subiremos la muestra preservada de inmediato, ordenó. Esto no parece correcto. Mira cómo estaba organizada esta habitación. Estaba cerrada, como si no debiéramos estar aquí, dijo Norman. No seas idiota supersticioso, es solo un cadáver, gritó papá y ordenó que comenzaran de inmediato o les descontaría una semana de salario. No hace falta decir que esa fue toda la motivación que necesitaban. Las siguientes horas las pasamos desmontando el hielo que rodeaba el cuerpo. A medida que nos acercábamos al descubrimiento, se hizo más evidente que no se trataba simplemente de un cuerpo de 30 años. No, era mucho más antiguo, tal vez de los incas o de otras tribus indígenas, teoricé mientras empezábamos a extraerlo del hielo. Un alma perdida, olvidada por el paso del tiempo. Una vez que lo tuve a la distancia de mis brazos y pude ver claramente sus rasgos, me invadió una abrumadora sensación de aprensión. Era casi imposible reconocerlo como una persona, ya que carecía de ojos, nariz u otros rasgos faciales. Sin embargo, su forma se parecía a una mujer menuda de mediana edad en posición fetal. El frío momificó el cuerpo. Los órganos podrían estar intactos, dijo papá, señalando que la descomposición se había detenido en algún momento después del entierro. Estaba claro, por la forma en que los habían colocado dentro del hielo, que su muerte había sido intencional. Quien los puso aquí quería asegurarse de que no pudieran salir. Esa noche, después de cenar, el doctor Howlett comenzó a estudiar el cuerpo. Yo no había podido probar bocado, estaba demasiado perturbado por el cadáver. Mientras tanto, papá parecía de buen humor e insistió en que estuviéramos allí para observar mientras utilizaban las herramientas básicas que teníamos a nuestra disposición para tomar una muestra de sangre de la momia congelada. Con esto podemos determinar la hora de la muerte y quizás aprender algo sobre nuestro nuevo amigo, me explicó. Ese brillo en sus ojos me hizo preguntarme cuáles eran sus intenciones, pero no lo cuestioné. Mientras tanto, el equipo en las cavernas de abajo se había detenido para pasar la noche, demasiado intrigado y aterrorizado por la momia como para hacer mucho más. Muchos miembros de la tripulación son supersticiosos. Creen que esto es una especie de maldición sobre nosotros, explicó Norman. Especialmente ahora que Manuel parece enfermo, no ha podido levantarse desde que inhaló esos químicos, agregó el jefe de tripulación. Me burlé de tal tontería, pero el cadáver me inquietó, especialmente cuando el doctor Howlett hizo que sus rasgos fueran más visibles. The Grey estaba allí, capturando todo el proceso con vívidos detalles con su cámara. No necesitaba algo así para recordarlo. Se me quedó grabado en la memoria lo horrible que parecía. Estaba cubierto de llagas abiertas, como si una especie de bacteria carnívora lo hubiera destrozado de pies a cabeza, incluida toda la cavidad torácica y la cara. Al perforar el brazo izquierdo torcido, pude examinar más a fondo los huesos y descubrí algo más que temía. Y Howlett lo dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Estaban vivos cuando los colocaron en el pozo, dijo, examinando la muestra bajo un microscopio. ¡Qué barbaridad!, dijo papá asombrado. El primer indicio de preocupación se notaba en su voz. Tal vez no. Mire esto, dijo el médico, mirándolo. Entonces yo también lo miré. La diapositiva mostraba lo que parecía vida submicroscópica moviéndose entre lo que quedaba de la médula ósea. Mientras se retorcían y comenzaban a dar vueltas alrededor del microscopio, sentí un escalofrío que me recorría la columna. Esto era un patógeno, un arma biológica. Y eso significaba que las razones del entierro rápido eran evidentes. Los antiguos querían prevenir una infección. ¿Puedes determinar qué es esto?, le pregunté a Howlett. Tomará algún tiempo. Podría extraer otros órganos más viables. A pesar de la descomposición celular, es probable que el virus haya sobrevivido en zonas más profundas del cuerpo, dijo. Hazlo, le dije con entusiasmo.
Él asintió y regresó a la morgue improvisada, recogiendo sus herramientas y comenzando a quemar las capas de hielo restantes. Papá me apretó la mano y ninguno de los dos dijo nada, demasiado absorto por lo que estaba sucediendo frente a nosotros. Necesitábamos saber si también estábamos en peligro o no. No tardó mucho en hacerse evidente la respuesta. Mientras se derretían los últimos trozos de hielo, el Dr. Howlett se tomó un descanso y elevó la temperatura interna de la habitación, ansioso por comenzar una autopsia adecuada. Ver el cadáver ahora con nueva luz me provocó esa misma sensación de inquietud, al darme cuenta de lo mucho que esa extraña enfermedad probablemente había obligado a sufrir a la pobre alma. Entonces, de la nada, el cuerpo se sacudió. El Dr. Howlett gritó alarmado y dejó caer sus instrumentos quirúrgicos. La repentina exhalación del aire fue suficiente para paralizarlo de miedo. Papá y yo también observamos con horror, asombrados por lo que vimos. El cadáver apenas se movía, pero las señales eran obvias. Cualquiera que fuese lo que habíamos encontrado, estaba muy vivo. La palabra cuarentena probablemente te suene demasiado familiar en la época en la que vivimos. Estoy seguro de que muchos de ustedes probablemente asuman que saben todo lo que hay que saber al respecto, pero estás equivocado. La palabra adquiere un significado completamente diferente cuando estás atrapado en medio de la nada con un cadáver que está empezando a reanimar. Menos de 6 horas después de que descubrimos que la momia de los Andes aún podía tener tejido vivo en su interior, nuestros administradores nos encerraron y nos dijeron que debíamos esperar más instrucciones y, sobre todo, no irnos. Es más fácil decirlo que hacerlo. Las noticias sobre la reacción del cuerpo ante el Dr. Howlett se extendieron rápidamente entre nuestro grupo, y aunque ahora el cadáver aparecía una vez más en estado latente, ninguno de nosotros se atrevió a entrar en la misma habitación que él. Además de eso, el pánico se estaba extendiendo entre los miembros de la tripulación e incluso entre los científicos experimentados. Ninguno de nosotros había visto nunca algo parecido. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos, insistió papá esa misma noche cuando nos encontramos en el comedor. Es un demonio, una fuerza que viene de más allá de nuestro mundo, dijo Norman, y sus hombres murmuraron en señal de aprobación. Me di cuenta de que no pasaría mucho tiempo antes de que organizaran un golpe de estado para marcharse. Tal vez sea posible que las células infecciosas microscópicas hayan mutado de alguna manera el cuerpo y se hayan apoderado de él, lo que ha permitido que una nueva forma de vida controle el cuerpo fallecido, sugerí, ignorando sus bromas supersticiosas. Si pudiéramos encontrar una manera de demostrar que la amenaza era terrenal, tal vez podríamos evitar más pánico. O eso pensé. Pero la gente casi nunca escucha razones cuando se enfrenta a una crisis, y esta situación no era diferente. Por el momento, sin embargo, la insistencia de mi padre en que permaneciéramos en el lado opuesto del edificio y nos concentráramos en la excavación parecía haber apaciguado sus temores. Al menos podrían mantenerse ocupados en las cavernas heladas de abajo. Una vez terminada la cena, incapaces de dormir, los tripulantes viajaron nuevamente a las profundidades de la montaña, mientras Dominic me llamaba aparte para examinar las fotografías que había logrado tomar de la momia. Había pensado que había sido capaz de memorizar los detalles de la enfermedad de pesadilla que cubría el cuerpo, pero sus fotografías de alguna manera los habían capturado con detalles aún más sorprendentes. Con el objetivo de su cámara, pudo hacer zoom sobre las heridas profundas, lo que me permitió ver otro descubrimiento peligroso. Un hongo, probablemente la fuente de la infección microscópica, estaba creciendo lentamente a partir de los miles de agujeros que cubrían el cadáver. Ya he visto esporas como esta antes. En lo profundo del Amazonas, peligrosos hongos que controlan la mente y que pueden hacer que los insectos esparzan sus cuerpos por amplias áreas de sotobosque. Estoy casi seguro de que se trata de lo mismo, dijo papá cuando examinó las fotos. Podía percibir una duda vacilante en su voz. ¿Le preocupaba que nuestro viaje hasta aquí pudiera terminar de la misma manera que el de mamá? No, no es exactamente lo mismo, pero sí una variante antigua. Un gigavirus latente que hemos despertado sin querer, admitió mientras miraba hacia la habitación sellada.
De vez en cuando podíamos oír la extraña respiración agitada del cadáver reanimado. Me pregunté si era el hongo, que expulsaba más esporas del cuerpo y hacía que los pulmones se llenaran. Era casi imposible ignorar un sonido tan siniestro, pero papá insistió en que nos mantuviéramos alejados. Ojalá hubiera escuchado. El momento decisivo llegó cuando fui a ver cómo estaba Manuel. Otro de los tripulantes, Jarvis, había estado sentado con él usando toallas frías para bajarle la fiebre, pero estaba claro que no se encontraba muy bien. Su cuerpo temblaba visiblemente y respiraba con dificultad, como si algo le hubiera infectado los pulmones. Llamé al doctor Howlett para que viniera a examinarlo y ver cuál era su estado, pero el médico tampoco estaba en condiciones de ayudarme. Después de esperar 30 minutos a que llegara, fui a la sala de médicos y lo encontré desmayado, sudando profusamente y desplomado en el suelo. Una mirada a su brazo me indicó por qué. La parte del brazo donde el cadáver lo había acuchillado ahora estaba inflamada, hinchada y de un rojo violáceo intenso. Algo lo estaba infectando y le estaba causando un dolor extremo al pobre hombre. Corrí a buscar agua y lo reanimé rápidamente, tratando de examinar las heridas y ver qué tan graves eran. ¿Cómo se había propagado tan rápidamente? Howlett abrió los ojos y pude ver el dolor que sentía en lo más profundo de su alma. Estaba asustado, pero intentó ocultármelo. Me mareé, insistió mientras lo ayudaba a levantarse. Tuve cuidado de no ejercer demasiada presión sobre su brazo hinchado. ¿Por qué no lo denunciaste cuando viste los primeros síntomas?, le reprendí. Decidí que no tenía sentido intentar fingir que la situación no era grave. Tenemos que tratar esto de inmediato, le dije. ¿Y qué? ¿Amputar? No importa. El virus se está propagando rápidamente. Lo tengo en la sangre, Ángel, gritó. Ese mismo miedo que había intentado ocultar estaba resurgiendo con facilidad. Si no hacemos nada, te mataremos. Mejor yo que todos nosotros, respondió bruscamente. Negué con la cabeza y decidí no molestarme en debatir. Puede que pienses que te estás sacrificando, pero Manuel ya está enfermo. Sus pulmones están llenos de algún tipo de mutación de las esporas originales, creo. Pero necesito tu ayuda para hacer un examen completo, dije mientras salíamos de su pequeño búnker. Howlett asintió y me hizo un gesto para que lo guiara hacia donde estaba descansando Manuel. Cuando comenzamos el examen, Howlett se disculpó porque no teníamos el equipo adecuado para administrarle al hombre algún tipo de sedante. «Ángel, átalo», me ordenó señalando unas prendas cercanas que yo podría usar como cuerda. «¿En serio? Apenas puede mantenerse en pie. Una vez que empiece, es probable que se pelee», me dijo Howlett. Me adelanté y tomé la ropa, la rasgué y se la puse a Manuel en la boca por si empezaba a gritar. La única manera de obtener una muestra adecuada sería haciendo un corte en el pulmón, explicó el médico mientras recogía sus instrumentos quirúrgicos. Le temblaban las manos. Estaba a punto de dudar de mí mismo y decirle que esperara, cuando hizo el primer corte en la caja torácica de Manuel. Como ya había previsto, el tripulante gritó. Hice todo lo posible por sujetarlo y le dije a Norman que hiciera lo mismo. Había estado de pie observando todo el proceso sin decir palabra. Tuvimos que hacer todo lo posible para evitar que Manuel se liberara, mientras el doctor Howlett seguía raspándole parte del cuerpo. Entonces, cuando abrió un bolsillo para llegar al rey, una explosión repentina de esos mismos químicos extraños brotó de su cuerpo y golpeó a Howlett. El médico empezó a ahogarse al instante. Cayó hacia atrás y dejó caer sus instrumentos quirúrgicos, agarrándose la garganta mientras caía. Me aparté, demasiado asustado para saber con seguridad qué le estaban haciendo las esporas. Un momento después, el doctor dejó de respirar y desapareció. Me había olvidado por completo de Manuel. Se encabritó y me golpeó en el costado mientras comenzaba a actuar como un animal salvaje. Agarrando el cuchillo, lo cortó en el aire, defendiéndose maniáticamente. «No me toques, ¿me oyes?», gruñó mientras salía de la habitación. «Manuel, no te encuentras bien. Solo estamos tratando de ayudarte», insistió Norman. «Me largo de aquí y ninguno de vosotros va a detenerme», respondió Manuel, agarrándose el pecho para evitar que la herida le hiciera perder más sangre.
Salió a trompicones de la habitación, y Norman intentó seguirlo instintivamente, pero yo lo detuve. No puede ir muy lejos. Aunque se fuera de aquí, piensa en dónde estamos, le dije. Me acerqué al cuerpo del Dr. Howlett para comprobar qué daño habían causado las esporas. Ya podía ver que el extraño virus había empezado a hacer que su carne se pudriera y se descompusiera a un ritmo rápido. Su olor también había desaparecido, como si nunca hubiera estado vivo, pero todavía podía oír su respiración agitada debajo de su pecho. Me estremecí al pensar que todavía podría estar asfixiándose. «Contacta a mi padre. Tenemos que trasladarlo a la misma habitación que la momia», le dije a Norman. El tripulante se quedó sin palabras, todavía conmocionado por los últimos momentos. Yo estaba haciendo todo lo posible por mantener la compostura, pero no quería que nadie lo viera. Esto era una pesadilla, pero me recuperé y le grité al capataz que me escuchara. No había un momento que perder. Primero le conté a papá todo lo que había pasado con Manuel. No hace falta decir que se puso furioso. «No puede irse. ¿En qué estás pensando, Ángel? ¿Y si ese virus se transmite por el aire?», gruñó. Rápidamente comprobó el limitado acceso de seguridad que teníamos y suspiró aliviado. «Ninguna de las salidas ha sido activada. Él está aquí en algún lugar, tal vez con la esperanza de recuperarse antes de escapar», dijo. «Lo siento, ni siquiera lo pensé», admití. Hizo que Dominic y Norman colocaran el cuerpo de Howlett junto a la momia mientras me daba diferentes órdenes. «Encuéntrenlo y tráiganlo aquí. Si se está muriendo de lo mismo que estos hombres, tenemos que averiguar por qué Manuel no se ve afectado de la misma manera. Puede ser la clave para nuestra supervivencia», explicó. Luego me pasó una pequeña pistola. «En caso de que se muestre hostil, no dudes en protegerte», me dijo papá. Dada la forma en que el tripulante acababa de atacarnos, lo tomé sabiamente y comencé a buscar en las instalaciones. Mentalmente estaba haciendo todo lo posible para averiguar a dónde podría ir Manuel. Dado lo pequeño que era el edificio, no había muchas opciones viables. Por otra parte, sabía que su objetivo era salir, así que tal vez necesitaba empezar a buscar en partes de las instalaciones que no estaban completamente funcionales. Llegué a una de las escotillas más antiguas que una vez conducían al observatorio y noté huellas de zapatos ensangrentados, lo que confirmaba que había venido por ese camino. Entonces encendí mi teléfono inteligente para mirar a través de la lúgubre escalera y llamarlo. No esperaba una respuesta. El observatorio abandonado era como una tumba, uno de los primeros lugares en desmoronarse gracias a la cueva de hace años. Mientras caminaba con cuidado sobre los escombros y avanzaba hacia la ladera exterior de la montaña, pensé en que esas mismas piedras probablemente eran las que habían matado a mi madre. No teníamos forma de saber dónde había muerto su equipo, pensé mientras llamaba a Manuel de nuevo. Una suave lluvia de verano caía sobre las montañas mientras yo seguía con cuidado la cresta hasta el siguiente segmento del observatorio en ruinas. No había mucho más que hacer, salvo intentar bajar la escala. Lo vi moverse con cuidado entre las rocas, manteniendo el bisturí quirúrgico cerca del pecho mientras intentaba encontrar un camino despejado. «Tienes que parar antes de que te lastimen», le grité. Sus ojos desorbitados me miraron y gritó alguna obscenidad en su lengua materna mientras comenzaba a correr. De alguna manera había esperado esa respuesta. Su lucha o huida se había activado. Yo también eché a correr, con el corazón acelerado al pensar en la advertencia de papá. El pueblo más cercano estaba a más de 60 kilómetros de distancia, pero ¿quién sabía si había alguna tribu indígena en la jungla? No se podía permitir que Manuel se fuera. Desesperada, salté a la siguiente parte de las escaleras. El viejo metal crujió y se balanceó mientras gritaba a Manuel. Él no me escuchaba, pero no era solo por mí. Algo me estaba ahogando desde arriba. Los dos nos detuvimos sorprendidos al oír el ruido, que se hacía cada vez más fuerte. Al principio me entró el pánico porque pensé que se trataba de una avalancha. Luego vi un enjambre de helicópteros oscuros que se abrían paso entre las nubes. No me sentí más a gusto cuando vi más de cerca a los hombres y mujeres que operaban las máquinas. Esto era militar, y todos estaban armados hasta los dientes. Vi rifles AK-47,
granadas y cuchillos del tamaño de mi brazo a medida que los helicópteros se acercaban. Uno de los hombres sacó un rifle de francotirador y se me cayó el alma a los pies. Una larga corriente roja atravesó el aire lúgubre mientras se dirigían hacia Manuel. No recuerdo si grité. Sé que quería hacerlo. En medio del ruido y la lluvia, dispararon y la bala le partió la cara. La sangre le salpicó la frente mientras se sacudía hacia atrás por un segundo como una marioneta y luego se desplomaba en el suelo. Un momento después, unas largas cuerdas descendieron hasta el suelo y los soldados empezaron a bajar hasta donde yo estaba. Temblaba, horrorizado por la repentina insensibilidad que sentían por el hombre al que habían matado. ¿Habían sido conscientes de que estaba infectado? ¿O simplemente querían asegurarse de que ninguno de nosotros pudiera salir de allí? Mi pregunta no formulada recibió respuesta un momento después, cuando uno de los oficiales que tenía rangos condecorados en su uniforme dio un paso adelante y apuntó nuevamente con un rifle al cuerpo. Estas instalaciones ahora están bajo nuestra jurisdicción. Pongan sus manos sobre su cabeza y tírense al suelo. Me llevaron como ganado al comedor, y los hombres armados bloquearon a la fuerza todas las salidas mientras exploraban toda la instalación. Papá y Dominic ya estaban allí, ambos luciendo igualmente preocupados por los visitantes inesperados. «El perímetro está asegurado, señor», le dijo uno de los soldados más jóvenes a su oficial al mando. Yo todavía temblaba por haberlos visto abatir cruelmente a Manuel justo delante de nosotros. «¿Quién eres tú?», preguntó mi padre, acercándose con valentía al oficial de mayor rango. «Profesor Gamel, comprendo que tenga preguntas, pero no debe sorprenderse. La universidad nos envió inmediatamente cuando nos enteramos del descubrimiento que había hecho. Mi nombre es George Akeley, coronel de la División de Fuerzas Privadas del Ejército de los Estados Unidos». «¿Desde cuándo la universidad recibe ayuda de los militares?», pregunté. «Dado que consideramos este sitio como una posible amenaza a la seguridad internacional», respondió Akeley, y luego se volvió hacia mi padre, viéndolo claramente como el responsable. «¿Dónde está el cadáver momificado, profesor? Me gustaría verlo con mis propios ojos». Agarré el brazo de mi padre y murmuré: «¿Por qué deberíamos cooperar con lo que quieran? Ya viste lo que le hicieron a Manuel. Podrían matarnos a todos». Los agudos ojos de Akeley se centraron en mí de nuevo. «Y aún podríamos hacerlo, si viéramos que el virus sigue propagándose entre la población de aquí. Pero no somos bárbaros. Primero analizaremos la situación y luego determinaremos la mejor manera de proceder», replicó bruscamente mientras se volvía hacia mi padre y enarcaba una ceja con curiosidad. «Además, si quieres ser técnico, pediste nuestra ayuda cuando te pusiste en contacto con el director Schwartz», comentó. Papá suspiró y luego me miró con aire de disculpa antes de decir: «Podemos discutir sobre mis errores más tarde. Su experiencia podría ser útil para determinar con qué estamos lidiando». Sin decir una palabra más, los condujo hacia la siguiente habitación, donde habíamos encerrado a Howlett y al cadáver original. Se me ocurrió que, desde la prematura muerte del doctor, no había vuelto a comprobar si las esporas seguían propagándose. Cuando activamos las luces exteriores para poder ver bien la enfermería improvisada, me encontré temblando incómodamente. «Dios mío», susurró uno de los soldados mientras observábamos el infierno que se estaba creando al otro lado del cristal. En el breve tiempo que estuvimos ausentes, el virus se había propagado por todo su cuerpo. De hecho, había provocado que se formaran bultos con una extraña forma de red carnosa que se ramificaran y se conectaran con la momia, a solo unos metros de distancia. ¿Se estaba convirtiendo en un nuevo tipo de organismo? Solo ver la extraña masa de carne, retorciéndose y moviéndose como si tuviera pulmones, era suficiente para que me recorrieran escalofríos. No teníamos idea de con qué nos estábamos enfrentando y me di cuenta de que la cosa estaba empeorando. «¿Cuántas horas han pasado desde que falleció el doctor Howlett?», preguntó el coronel mientras mantenía la vista fija en el nuevo y terrible crecimiento. Casi parecía que se estaba haciendo más grande ante nuestros ojos. «1 o 2 horas. 3 como mucho», respondí mientras miraba con terror absoluto. Era imposible que se hubiera propagado tan rápido.
pero no podía ignorar la evidencia que tenía ante mis ojos. A este ritmo, toda la instalación podría verse comprometida al final del día, proclamó el padre. ¿Esta habitación está sellada?, preguntó George, comprobando también las rejillas de ventilación. Antes de que tuviéramos la oportunidad de confirmarlo, dio una nueva orden. Tenemos que matar a esta cosa antes de que todos corramos peligro. Es decir, si ninguno de vosotros está ya infectado y actúa como portador, decidió. Por una vez, hablaba con sentido. Sabía que este descubrimiento era monumental, pero el riesgo para la civilización era demasiado grande. Había que detenerlo de inmediato. Papá no estaba muy contento con eso, y para mi sorpresa, inmediatamente comenzó a enojarse. Al menos tenemos que recoger muestras antes de tomar una decisión drástica. Ni siquiera sabemos contra qué estamos luchando. Se acercó a donde estaba el coronel y le bloqueó el paso, obligando a los militares a mirarlo a los ojos. Este es el mayor descubrimiento en siglos, el hecho de que este virus se originó en el reino de los hongos. Algo bastante raro, debo añadir. Y el envejecimiento del ADN, de incluso una porción microscópica de la carne infectada, podría abrir el camino a años de investigación para la comunidad científica. Incluso podríamos determinar la conexión evolutiva entre los virus y los hongos, dijo papá. Sabía de dónde venía, pero esto era más grande que nosotros ahora. Lo aparté y le dije, tienes que dejar que hagan su trabajo. Habrá otras muestras que podamos encontrar en el hielo. La montaña es lo suficientemente grande. Frunció los labios, claramente insatisfecho con esa respuesta mía, y miró enojado a Akeley y sus hombres. De acuerdo. Entonces, al menos, debe permitir que mis hombres regresen a su excavación. Cualquier otra muestra que descubramos puede permanecer en hielo para evitar que se propague. ¿Le parece un trato justo, coronel? El oficial superior asintió de mala gana y luego dio algunas órdenes él mismo. Henson, Albright, saquen el equipo de la caja y tráiganlo aquí de inmediato. Vamos a quemar toda esta zona, gruñó. Aproximadamente media hora después, Henson, Albright y otros 2 hombres armados llegaron con lanzallamas, mientras el coronel Akeley me ordenaba que abriera la habitación. La verdad es que no tenía idea de cómo reaccionaría el organismo carnoso una vez expuesto al aire exterior, así que insistí en que todos usáramos trajes de protección biológica traídos por Akeley. Un poco de protección es mejor que la alternativa, les dije mientras abría de par en par la puerta metálica y los hombres entraban con los botes de fuego líquido en sus espaldas. Observé desde el otro lado del cristal, con la respiración contenida, e insistí en que Dominic estuviera allí para documentar todo. Aunque se pierda en la historia, necesitamos un registro de lo que pasó aquí para que el mundo sepa que no teníamos otra opción, le dije. Legrey estaba demasiado fascinado por el extraño virus fúngico transformado como para ignorarme. Lentamente, los soldados se acercaron al cuerpo retorcido que una vez fue Howlett, y luego apuntaron sus boquillas directamente hacia él, ansiosos por poner fin a esta pesadilla. Las llamas salieron disparadas, y parecía que todo sucedía en cámara lenta, viendo cómo el arma de fuego rápido ardía contra la carne y comenzaba a derretirla. Lo que pasó después es difícil de recordar porque fue muy horrible. El organismo comenzó a moverse. De repente, de la masa de carne, una de las manos del cadáver se extendió y cortó directamente el traje de protección biológica del soldado que estaba al frente. En estado de shock, cayó hacia atrás y las llamas salieron disparadas hacia arriba. Un momento después, estábamos viendo cómo el extraño cadáver carnoso y sin rostro se movía por sí solo, como una marioneta que se empujaba mientras se arrastraba por la habitación, con las llamas esparciéndose por todas partes. Se estrelló contra el cristal donde yo estaba parado con la fuerza de un tren de carga. Una masa de heridas abiertas se asomó hacia mí, y pequeñas esporas se abrieron paso a través de la cara del cadáver mientras arrojaba sustancias químicas letales directamente contra el grueso vidrio. Si no fuera por la protección, habría caído directamente sobre mi cara. Entonces el organismo reanimado se deslizó y cayó hacia atrás, arrastrándose como un cangrejo hacia el siguiente soldado, que se apresuraba a ayudar a Jensen a levantarse.
Las heridas que cubrían el cuerpo se abrían y cerraban constantemente, enviando más esporas al aire, mientras Akeley ordenaba a los hombres que retrocedieran y mataran a la maldita cosa. Dominic estaba haciendo todo lo posible para capturarlo todo en fotografías, pero todo estaba sucediendo muy rápido. Luego se estrelló contra el cristal otra vez, y esta vez empezó a agrietarse. Legrey me protegió instintivamente, y saltamos hacia atrás cuando la criatura comenzó a abrirse paso a través del vidrio roto. Un extraño siseo de otro mundo se escuchaba en cada nueva herida que se abría. «Muévete, muévete», ordenó Dominic frenéticamente cuando la pared de cristal finalmente cedió. Un momento después, estaba seguro de que seríamos los próximos infectados. Entonces, el coronel Akeley activó otro lanzallamas y quemó el cadáver con toda su potencia. Corrimos a buscar refugio mientras el organismo emitía un grito silbante y se revolcaba en el suelo, incapaz de evitar las llamas. Estaba cavando en la tierra como una especie de perro rabioso. Me di cuenta de que las llamas estaban derritiendo su carne rápidamente. Se retorció y chilló unos momentos más mientras Akeley se acercaba, asegurándose de que las llamas lamieran y quemaran cada parte del organismo. Entonces la habitación quedó en silencio y la criatura no muerta quedó inmóvil una vez más. Akeley se secó el sudor de la frente y me miró con seriedad. «Llama a tu padre por radio, el trato se cancela. No podemos permitir que aparezcan más muestras», ordenó. A pesar de todo lo que le dijimos a papá, él no iba a discutir la posibilidad de detener la excavación. «Este sigue siendo mi sitio. Viniste aquí para mantenernos bajo vigilancia, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué no haces tu maldito trabajo y yo hago el mío?», le dijo obstinadamente al coronel. Eso no le sentó bien a Akeley, y los dos comenzaron una pelea verbal. 3 de mis hombres han muerto. Tenemos en nuestras manos un organismo enemigo sin precedentes y no identificado. Este virus no es algo con lo que se pueda jugar a ser Dios, profesor, gruñó. Y hasta que reciba una orden de la universidad, de sus superiores, seguiré investigando. No perjudicamos a nadie si recopilamos los datos y se los enviamos a otros. El mundo merece saberlo, dijo papá. Akeley resopló y me hizo un gesto. Tu hijo casi muere cuando ese cadáver la atacó. ¿Y si no tenemos tanta suerte la próxima vez? ¿Cuánta sangre quieres en tus manos?, preguntó Akeley. Esa declaración hizo reflexionar a mi padre, pero antes de que tuviera oportunidad de responder, Norman gritó desde el otro lado del lugar de excavación. «Profesor Gamel, hemos encontrado un nuevo bolsillo», gritó el jefe de tripulación. Mi padre detuvo su debate y corrió hacia el lugar de la excavación, ansioso por ver. Yo lo seguí, un poco más cauteloso, pero también curioso. El agujero en el suelo parecía tener una profundidad de al menos 60 metros o más, pero había señales claras de lo que alguna vez había sido una antigua civilización debajo de nosotros. Incluso con la luz limitada de la que disponíamos, pude ver pequeños edificios que sobresalían de la pared de tierra, pero ninguno de ellos parecía estar diseñado para albergar vida real. En cambio, cuando el equipo logró traer el resto del equipo pesado y arrojar una luz más brillante sobre ellos, rápidamente se hizo evidente que lo que estaba viendo eran amalgamas de cristales fusionados a lo largo de los años. Todo estaba congelado y olvidado. Lo que se escondía bajo el hielo me hizo reflexionar aún más. Pudimos ver docenas, si no cientos, de cuerpos momificados más, y eso me hizo volver a la realidad cuando me di cuenta de las implicaciones. Se trataba de una civilización entera que quedó aislada a causa de una plaga. Todos estaban infectados, y acabábamos de descubrir la fosa común donde se sacrificaron para evitar la propagación. Como científico, hay momentos en mi vida que puedo recordar y sentir una oleada de orgullo que me dice que hice lo correcto por los motivos correctos. Mi estancia en los Andes no es una de ellas. Cuando pienso en aquellos días oscuros cubiertos de hielo y nieve y recuerdo lo que encontramos allí, lo único que tengo es un corazón lleno de arrepentimiento. Akeley insistió en que nos comunicáramos con la universidad inmediatamente para obtener autorización para destruir toda la catacumba que habíamos encontrado.
Sin embargo, su respuesta no fue la que ninguno de nosotros esperaba. Hay que excavar el lugar por completo. El valor histórico supera todo lo demás. Al fin y al cabo, todavía está helado, ¿no? Mientras no haya cambios de temperatura, no debería haber peligro, insistió el director. No podía creer la audacia que tenían al pensar que esto sería seguro, pero era lo que debería haber previsto, dadas las respuestas de nuestro país ante la propagación del COVID-19. Ninguno de ellos se lo tomó en serio, ni vio el peligro. Fue simplemente un descubrimiento para ellos. Desafortunadamente, ahora que tenían órdenes, sabía que Akeley y su tripulación las cumplirían. Así que mi única opción era intentar causarles tantos problemas como fuera posible. Así que fui a Norman. El capataz había estado bebiendo desde la muerte de Miguel. Apenas hablaba con nadie ni salía de su habitación. Dado que todos podríamos estar enfrentándonos a muertes similares, no lo culpé. La extraña forma de vida que habíamos descubierto crecía cada hora, y ahora no teníamos a nadie que intentara detenerla. Nadie excepto el uno al otro. Lo que me pides hacer se consideraría traición. Lo sabes, ¿verdad?, preguntó Norman una vez que le expuse el plan. En resumen, sabía que el equipo de excavación había traído explosivos que debían atravesar las partes más difíciles de la roca, pero esa misma explosión también podría impedirles llegar más lejos. Era una apuesta arriesgada, sobre todo porque podría significar que más personas perdieran la vida. Sinceramente, no sabía con seguridad hacia dónde se dirigiría Norman, pero después de unos difíciles segundos de silencio, bebió el último trago de whisky y lo arrojó al frío suelo. A la mierda, prefiero morir aquí que dejar que el mundo entero se infecte con esto, decidió. Reúne a todos tus hombres. Comenzaremos en el medio de la excavación esta noche, ¿de acuerdo?, le dije. Prometió no decirle ni una palabra a nadie más y pasé a mi siguiente obstáculo, mi padre. Hasta el momento había estado callado desde la llegada del coronel Akeley, pero me di cuenta de que estaba igualmente preocupado. Sin embargo, lo necesitaba de mi lado si había alguna posibilidad de que esto funcionara. Golpeé la puerta de su habitación y vi que estaba mirando una vieja foto familiar, una en la que aparecía mi madre, y me sonrió sorprendido. Ángel, lo siento. Supongo que debería estar allí con los demás preparando todo. Está bien. Akeley y sus hombres lo tienen todo resuelto, dije mientras entraba y me sentaba a su lado. Desearía que todavía estuviera aquí, dijo, con los ojos empañados. ¿Qué crees que haría ella?, le susurré. Se encogió de hombros, dejó la fotografía y me miró. Sé que estaría orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Esta expedición me ha demostrado lo fuerte que eres. Sonreí y se me retorció el estómago al darme cuenta de lo mucho que confiaba en mí. Papá, esto es más grande de lo que esperábamos. Creo que estamos metidos en algo que nos supera, dije en voz baja. Tal vez, pero eso no está en nuestras manos, admitió. Me mordí el labio y negué con la cabeza. Todavía no. Creo que aún podemos hacer una diferencia, pero tal vez necesite tu ayuda. Ángel, sé que harás lo que creas correcto. Sé que hay muchas cosas que quieres decir, pero estoy cansado. Esperemos hasta la mañana siguiente a la siguiente excavación, comentó. Dejé escapar un suspiro, sin querer discutir. Teníamos demasiado en juego como para hacerlo. En lugar de eso, le di un abrazo y me fui a mi habitación al otro lado del pasillo, tratando de no pensar en lo que sucedería por la mañana. No era un cuadro bonito, sin importar cómo lo pintara, pero tendría que hacerlo. De alguna manera, el sueño se abrió paso en mi cansado cerebro y me ayudó a atravesar la fría noche. De vez en cuando oía a mi padre emitir suaves ruidos sibilantes que me asustaban muchísimo, así que lo primero que hice al despertarme fue comprobar si tenía algún signo de infección. Es solo la vejez, insistió mientras viajábamos hacia el lugar de la excavación. Akeley y sus hombres armados ya se dirigían hacia la fosa común que habíamos encontrado, ansiosos por adentrarse más en ese infierno. Ninguno de los soldados mostraba signos de vacilar ante su comandante, pero tampoco esperaba que lo hicieran. Lo seguirían hasta el mismísimo infierno si fuera necesario, pensé, mientras veía a Norman
y al resto de su tripulación llegar con su equipo. Legray estaba de pie cerca del borde del hielo con su cámara, observando todo lo que sucedía en silencio. Norman asintió levemente, asegurándome que sus hombres estaban de mi lado. Pero yo todavía estaba en ascuas cuando empezaron, y tomé la mano de mi padre, preguntándome cómo se desarrollarían las cosas. No tuve que preguntarme esto por mucho tiempo. Papá apartó la mano y dio un paso hacia el coronel. Al principio me sentí confuso, pero luego vi esa mirada estoica que siempre lanza cuando quiere dar un sermón. Se me hundió el corazón. «Papá, ¿qué estás haciendo?», dije. «Señor, no estoy muy seguro de lo que mi hija está planeando, pero creo que pretende sabotear esta operación», dijo. Akeley ordenó inmediatamente a 2 de sus hombres que me llevaran a un lado. Casi consideré luchar contra ellos, pero Akeley tenía una mirada que me decía que no dudaría en dispararme. «Papá, no hagas esto», le rogué, pero mi padre tenía una mirada resuelta que me decía que no podía escucharlo. Un momento después, los soldados armados se dirigieron hacia los tripulantes, obligándolos a encender el equipo. «Cualquier movimiento en falso será considerado su sentencia de muerte», dijo el coronel con severidad mientras daba órdenes. Observé cómo los enormes taladros atravesaban el hielo, ansiosos por conjurar más maldad. ¿No habían aprendido nada de las últimas 48 horas? Grité, tratando de llamar la atención de Norman mientras el taladro se adentraba más. Y comencé a ver un líquido viscoso y oscuro que salía de entre las grietas. No era aceite. Se movía como lo había hecho el cadáver. «¿Qué tan profundo es el siguiente bolsillo?», gritó Akeley hacia la multitud. Pero Norman no me escuchaba y seguía perforando. Tenía una mirada de determinación en sus ojos, y entonces me di cuenta de su plan. Sabía que no iba a sobrevivir. Me quedé con la lengua y la respiración, a la vez que él presionaba una secuencia en su equipo y luego cerraba los ojos. Sabía que se avecinaba, pero la detonación fue ensordecedora. Algunos soldados fueron lanzados hacia atrás por el impacto, pero quienes se encontraron más cerca de la explosión fueron los que sufrieron un verdadero horror. Desde el lugar del impacto, vi que parecía que emergía más del extraño hongo, aunque apenas tenía la cohesión suficiente para ser una forma de vida, y que luchaba por conseguir algo que consumir. Gritaba como lo haría una feroz ave de rapiña al atrapar a una víctima. La segunda detonación apenas logró acallar los gritos de la criatura mientras el equipo caía en el agujero. Vi la grúa de Norman caer de cabeza en el pozo y solté un grito ahogado. Pero ya era demasiado tarde. Vi a Legray caer en las fauces de este monstruo y supe que todo había terminado. Pronto, la otra maquinaria pesada lo siguió mientras la cueva comenzaba a desmoronarse. Akeley gritó órdenes y les dijo a todos que retrocedieran. Pude ver cómo el hongo intentaba desesperadamente avanzar hacia nosotros, infectarnos y propagarse. Corrí como si el mismísimo diablo me persiguiera. El suelo debajo de mí tembló como el océano, mientras yo luchaba por encontrar una salida. Los soldados también gritaban y corrían mientras la criatura enferma estallaba y arrojaba millones de esporas al aire. Apenas llegamos a tiempo al siguiente túnel, cuando todo el techo empezó a derrumbarse y sentí que mi cuerpo se entumecía. Así fue exactamente como murió mamá. La historia se estaba repitiendo. Mi vida se sintió caótica y congelada en un solo momento cuando las rocas comenzaron a rodearme. Entonces, sentí un tirón fuerte. Akeley estaba allí, arriesgándolo todo para salvarme del derrumbe. Por fin, cuando llegamos a las instalaciones principales, el estruendo pareció detenerse y nos pusimos a calcular cuántos de nosotros habíamos sobrevivido. Además de mí y de Akeley, solo quedaban 3 soldados y mi padre. Todos ellos parecían haber sobrevivido por los pelos. «Informe, ¿hay heridos?», preguntó el coronel. Me levanté, agarré a mi padre y lo empujé contra la pared. Lo habrá pronto, a menos que pueda explicar qué demonios estaba pensando al intentar llegar más profundo. Amo a mi papá, pero en ese momento lo único que sentí fue una rabia ciega. ¿Cómo podía ser tan imprudente? Ángel, solo quería que se recordara el legado de tu madre. No quería nada de esto, murmuró. Vi en sus ojos arrepentimiento combinado con conmoción.
Me estaba diciendo la verdad. Así que lo solté y me volví hacia los soldados. Tenemos que salir de aquí, antes de que el resto de la cámara se derrumbe. Akeley estaba haciendo todo lo posible para no hacer un gesto de dolor por la explosión mientras revisaba a sus hombres, y luego asintió con tristeza. El sitio en sí se ha visto gravemente afectado. Cualquier componente restante de la forma de vida podría estar tan adentro del manto de la Tierra que sería demasiado difícil llegar a él. Además, sin el equipo sería imposible. En realidad, me sorprendió oírle hablar con tanta sensatez, pero las pérdidas que habíamos sufrido eran demasiado grandes. Por sorprendente que fuera el descubrimiento, simplemente teníamos que irnos. Pasemos a la plataforma de observación, es la más cercana a la superficie, y deberíamos estar seguros allí, mientras llamamos por radio para pedir un transporte, sugirió Akeley. Sus soldados obedecieron, y papá los siguió de mala gana. Akeley informó que llegaría la ayuda por la mañana. El aire frío que atravesaba la plataforma de observación era otro triste recordatorio de la destrucción causada por la perturbación de esta antigua tumba. Mi mente todavía estaba dando vueltas por todo lo que había sucedido abajo, pero había un último obstáculo que debía superar antes de regresar a la civilización. Fui hacia donde se encontraba mi padre y escuché un extraño silbido, el mismo que había oído cuando el cadáver reanimó. Me hizo correr para salvarlo. Golpeé la puerta medio derribada que nos separaba a mi padre y vi que acababa de toser sangre. Me puse pálida cuando corrí a su lado y le dije, ¿te infectaste? Déjame revisarte. Ángel, estoy bien. Es solo la vejez, insistió mientras intentaba apartarme. Negué con la cabeza e insistí en que se sentara mientras agarraba un botiquín de primeros auxilios. No irás a ningún lado hasta que estés seguro de que tienes un certificado de buena salud, dije. Aceptó de mala gana, haciendo todo lo posible por contener otra tos. Con un estetoscopio escuché sus pulmones y lo que oí me asustó. Esto era peor de lo que esperaba. Me aparté y miré a mi padre con disgusto. Estás enfermo y tratas de ocultarlo. ¿Por qué? ¿Es el virus que encontramos? Sacudió la cabeza intentando disimularlo. No lo entiendes, Ángel. Esto es lo que tu madre hubiera querido. Esto puede cambiar el mundo. Me levanté y le espeté. No pueden irse de aquí infectados. Podrían matar a miles de millones. Miren lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo. Lo que están pensando hacer sería un genocidio. No podemos decidir lo que la naturaleza tiene reservado para nosotros, respondió bruscamente. Vi miedo y frustración en sus ojos, y vi negación. Él creía lo que decía, y supe lo que tenía que hacer. Envolví mis manos alrededor de su garganta y lo apreté contra la pared. Apretando. Lo vi luchar, pero no podía arriesgarme a tener otra pesadilla. Lloré y sollocé mientras seguía presionando mis dedos contra su tráquea. Y entonces todo terminó. Y en ese último momento de su vida, vi que las esporas empezaban a salir de su garganta, y supe que había hecho lo correcto. Allí, en estado de shock, mientras el cadáver de mi padre caía a mis pies, recogí mis cosas y me dirigí a mi habitación. Cuando llegó el sol de la mañana y Akeley me dijo que el rescate estaba aquí, dejé los Andes en paz. No quiero saber qué hemos dejado aquí, ni si lo encontraremos de nuevo. Pero rezo para que desaparezca para siempre. Y si crees en algún poder superior que nos protege, te pido que hagas lo mismo.